Entonces, miren, vamos a empezar por esto. Tenemos un espacio muestral, dice. Vamos a ver, ¿qué es este espacio muestral? Dice, un ejemplo es el experimento que consiste en aplicar insecticida a 3 larvas de un insecto y al cabo de cierto tiempo observar si los insectos están vivos y muertos, ¿verdad? Observar los insectos vivos y muertos. En este caso, ¿verdad? El espacio muestral es encontrar los 3 vivos, encontrar 2 vivos y un muerto, encontrar 2 vivos y un muerto, 2 vivos y un muerto, o sea, de diferente, o sea, cada individuo es una observación, ¿verdad? Entonces, este es el espacio muestral, ¿sí? De nuestro experimento. Y después dice, ahora suponga que aquí tienes el espacio muestral, pero ahora supón, ¿verdad? Que se está interesado únicamente en el número de insectos muertos. Quiere saber el número de insectos muertos. Entonces, los resultados pueden representarse por los números 0 insectos muertos, 1 insecto muerto, 2 insectos muertos o 3 insectos muertos. Si consideramos a estos números como valores tomados de una variable X, ¿verdad? O sea, X, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que tú quieres lo que tú quieres saber? ¿Verdad? ¿Qué es la característica que tú quieres saber? El número de insectos muertos. ¿Verdad? Entonces, esa variable toma los valores de acuerdo con el resultado del experimento aleatorio. Y podemos pensar en X como una variable aleatoria, que en este caso representa el número de insectos muertos de un total de 3. ¿Sí? En este experimento, X toma el valor 0 si ocurre el evento vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. Entonces, X, o sea, el valor de X, el valor que puede tomar la variable aleatoria X, ¿qué es X? Número de insectos muertos. Entonces, el valor X o X toma el valor 0 si ocurre este evento, ¿verdad? Que todos estén vivos. El valor 1, o sea, un insecto muerto, entonces, X va a tomar el valor de 1 si ocurre uno de estos 3 eventos, ¿verdad? O sea, un insecto muerto, ya sea que se presente muerto, vivo, vivo, o vivo, muerto, vivo, o vivo, vivo, muerto. Entonces, con cualquiera de estos 3, X toma el valor de 1. O sea, un insecto muerto. El valor de 2, o sea, X es igual a 2 muertos, cuando X toma el valor 2, cuando ocurre uno de estos 3, ¿verdad? Que haya 3 insectos muertos. Bueno, entonces, si el valor 3 se ocurre por estos 3, ¿no? Los 3 muertos. En general, ¿verdad? Dice acá, una variable aleatoria tomará un valor definido para cada resultado posible de un experimento. Una variable aleatoria es entonces una función que a cada elemento de un espacio muestral asocia un número real. Esto es muy importante. Una variable aleatoria es entonces una función que a cada elemento de un espacio muestral le asocia un número real. ¿Sí? Si a los 8 puntos ordenados del espacio muestral M del experimento de los insectos los representamos como B sub 1, B sub 2 hasta B sub 8, tenemos que la variable aleatoria X aplicada a cada punto del espacio muestral de su dominio nos da esto. ¿Sí? X de B sub 1 es igual a 0. ¿Sí? X de B sub 2 es igual a 1. X de B sub 3 es igual a 1. X de B sub 4 es igual a 1. X de B sub 5 es igual a 2. X de B sub 6 es igual a 2. X de B sub 7 es igual a 2. Y X de B sub 8 es igual a 2. Vean que la variable es mayúscula, no es minúscula, es mayúscula. ¿De acuerdo? Dice, gráficamente se tiene, miren, aquí tienen el espacio muestral, y para cada elemento del espacio muestral le asigna un número. Esto es una función, ¿verdad, jóvenes? Esto es una función. Bueno, nosotros vemos funciones en cálculo, ¿verdad? Entonces, pues esta parte debería estar muy sencilla. A cada elemento, este es el dominio de la función, y este que está acá es el rango de la función. Dominio y rango. A cada elemento del dominio se le asigna un número en el rango. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué es una función? Porque este valor es único para este valor, ¿verdad? Este 2 es único para B7. Este 2 es único para B6. Este 2 es único para B5, ¿verdad? Por eso es una función. ¿Sí? Bueno, eso ya nos lo explicaron por ahí en algún momento nuestros maestros, ¿verdad? No vamos a redundar en eso. Entonces,
Definición. Variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que a cada resultado posible de un experimento aleatorio, o sea, de un espacio muestral, se le asocia a un número real. Es decir, una función definida sobre un espacio muestral. Es una función definida sobre un espacio muestral. Ahora, las variables aleatorias, ¿sí?, se pueden clasificar en discretas o continuas, dice aquí. Cuando se abordó el tema de espacios muestrales, se clasificaron estos en discretos y continuos. Una clasificación similar puede hacerse para las variables aleatorias. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Veremos que una variable aleatoria es discreta si se puede tomar cuando más un número infinito de numerable de valores, y que es continuo si puede tomar cualquier valor en un intervalo A. Recuerden, es discreta si ustedes pueden tomar esto que está diciendo aquí, un número infinito de numerable de valores. O sea, si ustedes tienen espacios continuos, van a tener variables aleatorias continuas. Si tienen espacios discretos, van a tener variables aleatorias discretas. ¿De acuerdo, jóvenes? Que se corresponde eso, ¿verdad? Bueno, ahora vienen las distribuciones. Distribución de variables aleatorias. Un espacio muestral presentado en la sección anterior, los eventos de B sub 1 hasta B sub 8 forman una partición. ¿Sí recuerdan que es una partición? Si no, pues hay que acordarse y leerlo, ¿no? Es una partición. ¿Sí? O sea, eso está muy interesante. ¿Sí? Acuérdense que en una partición, la unión, ¿sí?, de cada uno de los eventos, la intersección en cada uno de los eventos es el conjunto vacío. Es el conjunto vacío, no hay intersección entre ellos. Quiere decir que entre B1 y B hasta B sub 8 no hay intersección, ¿sí? Supóngase que a estos eventos le asociamos las siguientes probabilidades. Mira, ¿sí? La probabilidad de que ocurra el evento 1 es un tercio, un 32avo. La probabilidad de que ocurra el evento 2, 3 o evento 4 es 3/32avos. Y la probabilidad de que ocurra el evento 5, 6 o 7 son 5/32avos. Y la probabilidad de que ocurra el evento 8 es 7/32avos. Recuerden que la suma de las probabilidades debe de ser 1. ¿Verdad, jóvenes? Bueno. Entonces, ya está eso, ¿verdad? Acá. A cada evento del espacio le hemos asociado un número, que es el valor que toma la variable denotada por x, el número. Valor que toma la variable denotada por x. Así, por ejemplo, para el evento b sub 1 se le asocia el valor 0, de tal forma que x toma el valor 0 con la misma probabilidad asignada de b sub 1. Escribimos entonces, ¿verdad? La probabilidad de que x tome el valor 0 va a ser igual a la probabilidad de que ocurra el evento b sub 1, que es igual a 1/32. La probabilidad de que x tome el valor 1 va a ser la probabilidad de la unión de estos tres eventos, pero como es una partición, ya dijimos que la intersección de ellos es el espacio, perdón, es el conjunto vacío, por lo tanto hay intersección. Eso quiere decir que esta probabilidad de uniones es igual a la probabilidad de B sub 2, a la probabilidad de B sub 3, más la probabilidad del evento 4, ¿sí? Entonces sumas las probabilidades y me queda 9/32avos. La probabilidad de que x tome el valor 1 es 9/32avos, ¿sí? La probabilidad de que x tome el valor 2 es la suma de estos tres eventos. ¿Por qué no haces la suma? Porque recuerda que son eventos mutuamente excluyentes, es una partición. Entonces decimos, bueno, entonces quiere decir que la probabilidad de que sea el evento 5 es 5/32avos. Del 6 y del 7 también son 5/32avos. Por lo tanto, la probabilidad es 15/32avos. Y la probabilidad de que el evento, que la variable aleatoria tome el valor de 3, ¿verdad? Es la probabilidad del evento B sub 3, que es 7/32avos, ¿verdad? Dice aquí, los resultados anteriores pueden resumirse en una tabla como se sigue. Distribución. Esta es una distribución de probabilidades, jóvenes. Distribución de probabilidades para el número de insectos muertos, o sea, para la variable aleatoria X, ¿sí? Eventos, aquí tenemos los eventos. Valor de X. Si, para que X tome el valor 0, ¿sí? El evento es B sub 1, su probabilidad es un 32avo. Para que tome el valor 1, su probabilidad es 9/32avo. Para que tome el valor 2, 15/32avos. Para que tome el valor 3, 7/32avos. Entonces, esta es una distribución, ¿verdad? Una distribución de probabilidades. Esta que está aquí.
¿sí? Entonces dice, la tabla 5.1 proporciona la distribución de probabilidades para la variable aleatoria X, definida sobre la partición de un espacio muestral, ¿sí? Aquí está la partición. Muy bien. El hecho de que la información del experimento puede resumirse al considerarse únicamente los valores de X, nos conduce, o sea, estamos resumiendo la información considerando únicamente los valores de X, ¿no? Valores de X. Número de insectos muertos. Bueno, entonces decimos, debido a que existen diferencias importantes en la presentación del concepto cuando la variable aleatoria es discreta y cuando es continua, nos vamos a referir por separado a estos dos casos. ¿Ah? Función de probabilidades de una variable aleatoria discreta. Función de probabilidades de una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta es aquella que puede tomar cuando más un número infinito de enumerable de valores. Eso es muy importante. En la inmensa mayoría de las situaciones prácticas, las variables aleatorias discretas representan conteos de alguna característica, por lo que en ocasiones sus distribuciones, probabilidades de tomar valores específicos, ¿sí? Sus distribuciones, probabilidades de tomar valores específicos, reciben el nombre de distribuciones de conteo, ¿verdad? Distribuciones de conteo. Cuando el número de valores que puede tomar la variable aleatoria es grande, resulta impráctico presentar todos los valores posibles en una tabla, como la de arriba, ¿verdad? Y es más conveniente describir su comportamiento probabilístico mediante una ecuación, ¿sí? Adoptaremos la convención de denotar a X como una variable aleatoria y a X minúscula a los valores que puede tomar. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Quién va a ser X y quién va a ser X mayúscula y quién va a ser X minúscula? Aquí vamos siempre a distinguir entre cada una de estas cosas. ¿Verdad, jóvenes? Entonces, X es la variable aleatoria mayúscula y X minúscula es el valor que puede tomar. De modo que si tenemos la ecuación que genera las probabilidades correspondientes a dichos valores, escribiremos esto, ¿verdad? Función de probabilidades de X. Función de probabilidades de X, ¿verdad? De la variable aleatoria de X, que es igual a la probabilidad de que X tome el valor de X minúscula. Por ejemplo, para X igual a 2, ¿sí? Para X igual a 2 tenemos la función, ¿verdad? Con el valor de X tomado en 2, que es igual a la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Verdad, jóvenes? Bueno, entonces con estas ideas formulamos la siguiente definición. Función de probabilidades. Función de probabilidades. La función de probabilidades de una variable aleatoria discreta X es el conjunto de pares ordenados X, F de X de F de X de X. F de X de X. ¿Sí? Igual a la probabilidad de que X sea igual a X minúscula, donde X es cada uno de los valores que puede tomar la variable aleatoria X mayúscula, ¿verdad? Y esta función, la probabilidad asociada al valor particular X. ¿De acuerdo, jóvenes? Esta es la probabilidad, aquí está la probabilidad asociada al valor particular 2, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale F en el caso de los insectos, ¿verdad? Sería F de 2, la variable aleatoria X es 15/32. F de 2 aquí sería 15/32. Bueno, y esto es muy importante, ¿verdad? O en una función de probabilidades de una variable aleatoria discreta, se debe cumplir las siguientes condiciones, ¿sí? ¿Verdad? Que toda probabilidad, ¿sí? Toda probabilidad es mayor que 0 para cualquier valor de X minúscula, para cualquier valor de X minúscula de la variable aleatoria, ¿sí? Cualquier probabilidad tiene que ser mayor que 0. Cualquier valor de función es mayor o igual que 0, ¿sí? Y este también es importante. La suma de las probabilidades siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Son dos características muy importantes en las funciones de probabilidad, ¿sí? Funciones de probabilidad, estamos hablando ya con eso de una variable aleatoria discreta, función de probabilidades de una variable aleatoria discreta. No tenemos que decir todo eso, simplemente podemos decir
función de probabilidades. ¿Sale, jóvenes? Y ocurren estas dos cosas. Probabilidades siempre positivas, ¿verdad? Y la suma de las probabilidades siempre tiene que ser 1. Entonces, estas propiedades son congruentes con la idea de probabilidad con frecuencia relativa estabilizada. Acuérdense que vimos que hay dos tipos de probabilidades, ¿verdad? La que es aleatoria, aleatoriamente se pueden elegir cosas aleatoriamente con la probabilidad, ¿verdad? Y la de las frecuencias relativas estabilizadas. Pues bueno, dice, ejemplo 5.1. En una gran ciudad se pregunta a 10,000 personas el número de horas completas que ven televisión diariamente. Para este experimento definimos la variable aleatoria X como el número de horas que cada persona ve televisión, ¿sí? Los resultados obtenidos son, aquí los pone, ¿verdad? Dice, el número de horas, 0. Personas, era la frecuencia. 10, estas son las personas, la frecuencia relativa. 10. Número de horas, 1 hora, 1,000, 2 horas, 2,000, 3 horas, 3,000, 4 horas, 2,500, sucesivamente. Si aceptamos que las frecuencias relativas se han estabilizado para 10,000 repeticiones del experimento, si aceptamos que las frecuencias relativas se han estabilizado para 10,000 repeticiones del experimento, podemos tomar las frecuencias relativas como probabilidades y con ello construir una tabla de funciones de probabilidades de X. Función de probabilidades de X, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos, como ya nos estabilizamos, ¿verdad? La probabilidad de que X mayúscula tome el valor 0, pues tendría que ser 10 entre 10,000, ¿no? Y eso me da ese valor que tenemos ahí, ¿no? Que es 0.001, ¿verdad? Porque estamos dividiendo la frecuencia entre las repeticiones, o sea, es una frecuencia relativa estabilizada. Estas son las frecuencias absolutas, ¿verdad? Estas serían nuestras frecuencias relativas, las que están aquí. Y vean que todas suman, pues mira, acuérdense que eso es verdad. ¿Sí, jóvenes? Eso es verdad. ¿Sí? Cuando hicimos las tablas de frecuencias, acuérdense que todos estos son los datos. ¿Sí? Bueno, lo repetimos, ¿cuántas? 10,000 repeticiones. Por eso estamos aquí, dividiendo cada uno entre 10,000, 10,000, 10,000. ¿Sale? Bueno, entonces ya está, ¿verdad? Ya tenemos nuestra función de probabilidades de la variable aleatoria X, número de horas que cada persona ve televisión. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que X o que la persona vea 0 horas televisión? ¿Verdad? 0.001. ¿Cuál es la probabilidad de que vea 1 hora televisión? Pues 0.1. ¿Cuál es la probabilidad de que vea 2 horas? 0.2, 3 horas, 0.3, 4 horas, 0.250, 0.25, ¿verdad? 5 horas, 0.07, 6 horas, 0.04, 7 horas, 0.02. ¿De acuerdo, jóvenes? Y aquí tengo la función. Y cumple con esto, ¿verdad? Todas las probabilidades son mayores que 0, todas, y la suma de las probabilidades es igual a 1. Por lo tanto, es una función de probabilidades. Muy bien. En el ejemplo siguiente, ¿verdad? Siguiente se obtienen directamente de evaluar una función. Las probabilidades se obtienen, vamos a obtener probabilidades directamente de evaluar esta función, ¿verdad? Bueno, y si consideramos una variable aleatoria X, cualquiera que esté así, con la siguiente función de probabilidades. La probabilidad de que X mayúscula tome el valor X minúscula va a ser igual a F de X, ¿verdad? F de X de X. Esto va a ser igual a 2X más 1 sobre 35. Para cuando X toma el valor de 1, 2, 3, 4 o 5, ¿sí? Entonces, dice, ¿cómo calculamos la tablita de la función de probabilidades, jóvenes? Pues muy fácil, ¿verdad? Acuérdense, aquí ponemos el valor de X, que puede tomar X, va a ser 1, 2, 3, 4 o 5, y aquí evaluamos, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor 1? Le pones 2 por 1, 2, más 1, 3, 3/35. ¿Cuál es la probabilidad de que tome el valor 2? 2 por 2, 4 más 1, 5, 5/35, perdón. Luego 3 por 2, 6 más 1, 7, 7/35.
4 por 8 va a ser una 9, 9/35. Bueno, y así es claramente como se saca, ¿verdad? Vean ustedes que la suma de todo esto es 1, 35/35. Entonces, claramente se puede ver que las probabilidades son positivas, ¿verdad? Y además que la suma es 1. Aquí está, ¿verdad? Bueno, estos cuadros, ¿verdad? Estos cuadros que tenemos acá son muy importantes aquí en este libro. Simplemente nos están como que resumiendo las ideas que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno. Representación gráfica, ¿ya? Representación gráfica de las funciones de probabilidad. Tal como lo hicimos en la tabla de frecuencias, ¿verdad? A menudo es conveniente presentar gráficamente las funciones de probabilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros sacábamos por ahí intervalos de confianza? Hicimos un examen de intervalo de confianza. Pues era una probabilidad, porque una de las condiciones era que por ejemplo, a intervalos de confianza, que la distribución o que las funciones se distribuyeran de manera t, una distribución t, ¿no? Y tomábamos una probabilidad de la t. Pues es eso, ¿verdad? Una gráfica, no es que sea continua. Aquí estamos ahorita solamente viendo las discretas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer diagrama de puntos e histograma de probabilidades. Diagrama de puntos e histograma de probabilidades. Por ejemplo, sea X la variable aleatoria con la siguiente función de probabilidades. Aquí está, ¿verdad? La probabilidad de que X tome el valor menos 2 es 0.1, que tome el valor menos 1 es 0.1, la probabilidad de que tome 0 es 0.3, sucesivamente. La suma de todas estas es 0.1. El diagrama de puntos correspondiente es este, ¿verdad? Aquí en el eje X se pone el valor de X, que es menos 2, y acá pues la probabilidad, ¿sí? O la frecuencia relativa. Eso ya lo hemos hecho varias ocasiones, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno. ¿Y cómo se representa esto con un histograma? Aquí está, ¿verdad? Igualito. Nada más que es como si ustedes estuvieran haciendo, entre comillas, ¿verdad? Como si estuvieran haciendo, ¿cómo se llama? El, el histograma en la tabla de frecuencias, pero fíjate que aquí iba el valor de cada intervalo, ¿no? Primer límite inferior, límite superior, 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 y estos eran los puntos medios, los valores medios de clase, ¿sí? Aquí, pues van a ser los valores de la variable aleatoria X, ¿no? Van a ser cuadros así, ¿verdad? Iguales, ¿verdad? De igual longitud, donde el punto medio sea el valor que tome la variable aleatoria X. Y aquí tenemos entonces nuestro histograma y nuestro diagrama de puntos. ¿Verdad, jóvenes? Muy sencillo. Bueno, entonces dijimos, para una variable aleatoria discreta, ¿qué tenemos? Función de probabilidades. Función de probabilidades. Aunque tú digas función de probabilidades, ya estás diciendo que estás hablando de una variable aleatoria discreta. Discreta, ¿verdad? Cuando estás hablando de una variable aleatoria continua, ¿verdad, jóvenes? Lo que se dice es una función de densidad. Función de densidad de probabilidades. Función de densidad de probabilidades. ¿Verdad, jóvenes? Bueno, aquí, para poder, cuando es continua la variable, se está diciendo que la variable solamente toma valores dentro de un intervalo. Dentro de un intervalo. ¿De acuerdo? Entonces aquí la variable aleatoria, ¿quién es? ¿Sí? Dice, mira, tengo un experimento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, variable aleatoria X es duración de una pista en un disco. ¿Verdad? Duración de una pista de un disco. Duración de la pista de un disco, de una canción. Duración de una pista en tiempo, ¿verdad? En este caso en minutos. ¿Sí? Entonces aquí está la variable aleatoria. Y aquí están sus intervalos, ¿verdad? Él comenzó a sacar datos. ¿Sí? De 1 a 2 minutos, de 2 a 3 minutos, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Y aquí tiene la frecuencia con la que se presentó, ¿verdad? Y aquí tiene la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. O sea, estas serían nuestras probabilidades. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Entonces, para eso nos puede servir también una tabla de frecuencia. De hecho, de ahí se saca la distribución empírica.
Por eso hicimos nosotros histogramas, ¿verdad? Hicimos histogramas. Con esos histogramas podemos ver la distribución que se está presentando y poder decir a qué se aproxima. Si se puede aproximar a una normal, si se puede aproximar a una logarítmica, si se puede aproximar a una T. Todo depende de cómo se vean los datos, ¿verdad? Cómo sería el histograma. Ese tipo de cosas a esta distribución que van a poner acá, esta se llama distribución empírica. ¿De acuerdo, jóvenes? Esta se llama distribución empírica. Y en base a esto puedes decir cosas, ¿verdad? Puedes decir cosas. Bueno, entonces dices, pues aquí cumple con las propiedades, ¿verdad? Dice, el histograma presentado en el foro 5.3 cumple con las propiedades establecidas para un histograma del capítulo 2. Es decir, el área total de los rectángulos es 1, ¿sí? También el área del rectángulo es la frecuencia relativa de las clases que se tiene como base, La frecuencia relativa del intervalo de 2 a 3 es 0.40, que equivale al 54% de las pistas examinadas y una duración entre 2 mayor que 2 y menor o igual que 3 minutos. ¿Verdad? Bueno, dale pues. Sin embargo, dado este histograma, es imposible decir cuál es la frecuencia relativa de 2.5 y 3 minutos, ¿verdad? O entre 2 y 2.5. Si se intenta hacer un histograma con anchuras de clase más pequeñas, la figura resultante representa una forma más irregular que la de la figura 5.3. Para refinar la presentación, se toma una muestra adicional de 200 pistas. Aquí nomás fueron 50. Ahora 200 pistas. Las 250 observaciones se muestran enseguida. Aquí están. ¿Sí? Aquí están. Aquí está el histograma. 1, 2, 3, primer intermedio inferior. ¿Sí? Histograma. ¿Y cómo se llama este? Polígono, ¿verdad? Polígono de frecuencias. Bueno, aquí está, ¿verdad? Ah, mira, ya hicimos 50 pistas y ahora estamos haciendo intervalos del 1 al 1.5, del 1.5 a 2.5, o sea, el intervalo de clase es 0.5. ¿De acuerdo, jóvenes? Y aquí tenemos nuestra frecuencia y nuestra probabilidad, o sea, la frecuencia relativa toma el rol de probabilidad. Bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la frecuencia relativa de la pista con duración de entre 2 y 2.5 minutos es de 0.212. Puede observarse también que el polígono de frecuencias construido sobre el histograma tiene ángulos más suaves que el construido en la figura 5.3. ¿Ya lo vieron? Ah, mira. El otro estaba como muy rígido, ¿no? Este está más suavecito. ¿Sí? Está más suavecito. Se puede aproximar más a algo. O sea, como que aquí, esto se llama distribución empírica. ¿De acuerdo, jóvenes? Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Bueno, jóvenes. Dice, en la figura 1, ¿sí? La figura 1, no sé acá. Bueno, puesto que hemos interpretado la probabilidad como la forma estabilizada de la frecuencia relativa, la forma límite de la figura 5.5 representa la distribución de probabilidades de la característica X en estudio. De manera que el área bajo las probabilidades, ¿sí? El área bajo las probabilidades en la figura 1 y el área delimitada por la función y las líneas verticales levantadas sobre los puntos A y B es la probabilidad de que la variable aleatoria X tuvo un valor entre A y B. Entonces aquí no estamos hablando de puntos en específico, estamos hablando de intervalos. También podemos hablar de puntos en específico, pero como es aquí, en una variable aleatoria en continua, esto es una área, ¿sí? O sea, la probabilidad es una área, el área de este, el área de este, el área de este, o el área de este, ¿verdad? Si tú hablas de un solo elemento, aquí no existe la probabilidad de que X tome el valor de 3, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no existe esa probabilidad, jóvenes? Porque aquí son áreas, en las continuas son áreas. Entonces, el área bajo el punto 3, no hay área bajo el punto 3. Siempre hay con intervalos. Nada más, ¿verdad? Nada más. Entonces dice, la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria X continua será denotada por f de x sub x y tiene las siguientes propiedades.
La curva siempre se encuentra sobre el eje de las abscisas, es decir, la probabilidad es mayor que 0. El área total bajo la curva es 1. ¿Se acuerdan en la otra, la función de distribución? La suma de las áreas es 1. Estas dos son las análogas, ¿verdad? ¿Sí? Dice, el área limitada por dos líneas verticales levantadas sobre los puntos A y B, donde A es menor que B, y la curva es la probabilidad de que X tome el valor entre A y B. ¿Sí? Entonces, esta área es la probabilidad de que X tome el valor entre 1 y 1.5, ¿verdad? Esta área es la probabilidad de que X tome el valor entre 1.5 y 2, ¿verdad? 1.5 y 2. Bueno, ahí está, ¿verdad? Una diferencia fundamental entre las distribuciones de probabilidad, entre las distribuciones de las variables aleatorias discretas y continuas es que, en el caso de las discretas, la probabilidad total se encuentra distribuida en un número finito o infinito de numerable de puntos. Como consecuencia, si la variable puede tomar el valor de k, puede asignarse un valor a la probabilidad de que x tome el valor de k, con la condición de que la suma de probabilidades para todos los puntos sea 1, la suma de probabilidades para todos los puntos. Si se trata de una variable aleatoria continua, esta puede tomar cualquier valor en un intervalo dado. Y si se asigna una probabilidad, ¿verdad?, por pequeña que sea, a cada uno de estos valores, la probabilidad total no sumará 1. Y si se asigna probabilidad, por pequeña que sea, a cada uno de estos valores, la probabilidad total no sumará 1. En un intervalo. Okay. Esto nos lleva a concluir que una variable aleatoria continua, ¿verdad?, la probabilidad asociada en un punto cualquiera es 0. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya dijimos que eso ya lo acabamos de decir, ¿verdad? ¿Sí? La probabilidad asociada a un punto, o sea, esta probabilidad en una variable aleatoria continua es 0, jóvenes. Aquí está. Es decir, la probabilidad de que X tome el valor de un punto siempre va a ser 0 para cualquier valor que tome la variable, ¿sí? En consecuencia, si X es continua, ¿sí?, la probabilidad de que la probabilidad de que F de X sub X, ¿sí?, esta probabilidad es diferente, ¿verdad?, a esta probabilidad. Es lo que está diciendo acá. En consecuencia, si X es continua, ¿sí?, F de X, ¿verdad?, la probabilidad de que la variable de todo el valor de X va a ser siempre diferente a esta probabilidad, porque esta probabilidad es 0. ¿De acuerdo? Dice, por ejemplo, dice acá, si las pistas de disco discutidas previamente, como si ninguna pista pudiera tener a primera vista, la afirmación anterior puede parecer desconcertante, dice, puesto que podría interpretarse en el ejemplo de las pistas de disco discutidas previamente, como si ninguna pista pudiera tener una duración, digamos, de 1.8 minutos. Ya que afirmamos que la probabilidad de que X tome el valor de 1.8 es igual a 0. En realidad, debemos interpretar la aseveración diciendo que, dada la precisión de nuestros instrumentos de medición, no podemos distinguir entre las pistas con duración de 1.8 minutos y las que tienen duración 1.8001 o 1.7999 minutos. Y en las que estamos interesados, lo que estamos interesados es en la probabilidad del intervalo ¿verdad? Estamos interesados. La probabilidad de que X tome un valor entre 1.7999 y 1.8001. Por otra parte, puesto que las probabilidades son áreas bajo la curva, solo es posible calcular probabilidades de áreas correspondientes a intervalos, dado que por definición el área de una línea que corresponde a la probabilidad de un punto es 0. Esto es muy importante, ¿no? Para una variable aleatoria continua, se tiene que la probabilidad de que X tome un valor fijo, específico, es 0, para cualquier valor de K de la variable aleatoria, ¿verdad? Como consecuencia, si X es continua, solamente me puedo preguntar por estas cosas, ¿verdad? Por la probabilidad de que X esté entre A y B, ¿sí?, o que sea mayor o igual que A y menor que B, mayor que A y menor o igual que B, o que esté entre A y B inclusive,
contando esos dos puntos, ¿verdad? Los extremos. Mientras que esas probabilidades pueden ser muy distintas para la variable aleatoria discreta, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, ¿verdad? La variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidades se presenta en la gráfica 5.6 recibe el nombre de uniforme. Esa es una distribución teórica, ¿verdad? Variable aleatoria, pues función de distribución uniforme. Y será estudiada con detalle en el capítulo 6. Bueno, ya la van a estudiar. Vamos a verla con detalle si podemos llegar a esa parte. De estudiar esas dos distribuciones, nada más, ¿verdad? Bueno, aquí está. Esta es la función de distribución uniforme a un intervalo que va de 0 a 1, ¿verdad? ¿Sí? Su ecuación es la probabilidad de que x tome el valor de x es 1, siempre que x esté entre 0 y 1. Y es 0 de cualquier otra forma. ¿Sí? De cualquier otra forma es 0. Dice, las funciones de densidad serán presentadas siempre en dos partes, como se simplifica arriba. ¿Sí? Las funciones de densidad de probabilidades siempre se presentan en dos partes, como se ve aquí en esta. Esta es una parte y esta otra parte. O sea, una función a trozos, ¿no? En la primera se especifican los puntos para los cuales la función de densidad tiene un valor positivo. Y en la segunda, todos los valores, ¿verdad? Todos los demás valores, para los cuales la función toma un valor de 0. ¿Sí? Y eso no se pone aquí, ¿ya vieron? Entonces, viene menor que 0, ¿sí? Para x entre 0 y 1, pero para cualquier x menor que 0, la probabilidad es 0. Aquí viene la línea. Y luego sube a esta y baja otra vez a 0. Y se baja. Por eso es 0 de cualquier otra forma. Aunque en general es necesario evaluar un integral para calcular probabilidades en una variable aleatoria continua, en este caso el problema se simplifica, puesto que la probabilidad de un intervalo cualquiera A y B es el área de un rectángulo con base B menos A y altura 1. Así podemos calcular, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que un medio? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor? Aquí está un medio. Menor o igual que un medio. O sea, que esté entre 0 y un medio, ¿verdad? Menor o igual que un medio. ¿Sí? Porque la probabilidad de que sea menor que 0, pues es 0. O sea, no se cuenta, va a sumar 0. 0 más la probabilidad de que esté entre 0 y un medio. ¿Verdad? La probabilidad de que esté entre 0 y un medio, porque hasta ahí se acaba, hasta un medio. ¿Sí? Entonces dice, es la probabilidad de que esté entre 0 y un medio. Pues sí, va igual en los extremos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Si tú haces acá el punto este, ¿verdad? Tienes un rectángulo, cuya base es 1 y cuya altura también es 1. ¿Sí, jóvenes? Es un rectángulo. Entonces tenemos lo siguiente. Dice que aquí es un triángulo. Es el área de un triángulo. Puesto que la probabilidad de un intervalo cualquiera entre A y B es el área de un rectángulo. Rectángulo. Con base de menos A y altura 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base? Un medio, por la altura que es 1. Entonces, la probabilidad de que X tome el valor de un medio es un medio. La probabilidad de que X tome el valor, sea menor o igual a un tercio, es la probabilidad de que X esté entre 0 y un tercio, y esto es un tercio. La probabilidad de que X tome valores entre un tercio y 1, inclusive el 1, ¿verdad? Un tercio, 1, 2, ¿verdad? 3, por acá está un tercio, por acá está un tercio, aquí, ¿sí? De un tercio hasta 1, creo dice, ¿no? De un tercio a 1. Entonces, este rectángulo, ¿verdad? A partir de aquí hasta acá, ¿sí? 1 menos un tercio es la base, ¿sí? Que son 2 tercios, por la altura que es 1. 2 tercios por 1 son 2 tercios. Bueno, y así puede calcular todas las probabilidades que él quiera. Todas las que él quiera. La probabilidad de que X sea mayor o igual que 0.4 va a ser de 0.4 a 1. Porque después de 1 todas las probabilidades valen 0. No tiene mucho sentido verlo, ¿verdad? Entonces la probabilidad es 0.6. La probabilidad de que X tome el valor de 1 mayor que 1, pues es 0. Y la probabilidad de que X tome el valor menor que 0, también es 0. ¿Verdad, jóvenes? Esto se hace viendo esta distribución, ¿verdad?
Una muy sencillita. Bueno, entonces ponemos, ¿verdad? En este caso, el hecho de que la línea tenga área 0 nos conduce a la siguiente igualdad. Si una línea tiene área 0, entonces la probabilidad de que X sea menor o igual que un tercio va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor que un tercio. Ambas son iguales, ¿verdad? Porque este punto, aquí no lo puedes tocar, aquí lo tocas, pero su probabilidad es 0. Entonces, pues, finalmente te va a quedar igual, ¿verdad? Por eso en este caso dice que las de las igualdades son exactamente lo mismo que a estas. Por lo tanto, es igual a un tercio. Dice ya que la probabilidad de que X sea igual a un tercio es 0. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos otra, ¿verdad? Suponga que una variedad de maíz puede producir plantas con 0, 1, 2 o 3 mazorcas. Se sabe además que la probabilidad de que se tengan plantas con esos números de mazorcas son .1, .7 y .1 y .1. Entonces se hace la función de probabilidades. Aquí están. Esa es la función de probabilidades. Con esta función de probabilidades, ¿verdad? ¿Sí? Calcule la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Ah, dice, pues esto es igual a la probabilidad de que X sea igual a 0. Para que sea menor o igual que 1 tengo estos dos, ¿verdad? La probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Verdad? O sea, F de 0 y F de 1, que es .1 y .7. La probabilidad de que X sea menor o igual que 1 es .8. En cambio, dice, la probabilidad de que X sea menor que 1, ¿verdad? Aquí en una discreta, la probabilidad de que X sea menor que 1 es que no puedo tocar el 1, no puedo tocar este, por tanto nada más voy a sumar esta probabilidad. La probabilidad de que X sea menor que 1 va a ser igual, en este caso, a la probabilidad de que X sea igual a 0. Esto es .1. Ya vieron que son muy diferentes estas probabilidades en una discreta que en una continua. En una continua esto es lo mismo, sea igual o no sea igual, pero en una discreta sí importa si es menor que o menor que o igual o mayor que o igual. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Está claro que estas probabilidades son distintas. Si ya que la variable aleatoria discreta del ejemplo tiene tiene una masa de probabilidad de 0.7 centrada en el punto X igual a 1. Bueno, aquí ya vimos que son diferentes. Bueno, jóvenes, entonces, para la continua, pues podemos hacer uso de las tablas de frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? También para la discreta, pero las tablas de frecuencia pues son un poquito más simples, ¿sí? Son más simples. Y en este caso podemos estar hablando de estabilización de probabilidades, ¿verdad, jóvenes? Estabilización de probabilidades. Pero también podemos hablar de las probabilidades igualmente elegibles, ¿sí? Igualmente elegibles. Todo es para sacar probabilidad. Todo es para sacar esos valores, ¿sí? Pero no importa, o sea, es exactamente lo mismo. Bueno, ya vimos la función de distribución y la función de densidad, la función de probabilidades y la función de densidad de probabilidades. La primera es para la variable aleatoria discreta y la segunda para la variable aleatoria continua. Bueno, aparte de esa, tenemos algo que se llama la función de distribución acumulada. ¿Se acuerdan en una distribución de frecuencias de qué hablábamos con la acumulada? Vamos, ¿qué? Sumando la probabilidad anterior, ¿verdad? ¿Sí? O la frecuencia anterior. Esa es la acumulada. De tal manera que al final, ¿qué daba? Si era relativa, nos daba 1. Y si era la absoluta, pues nos daba el total de observaciones. ¿Sí, jóvenes? Nos daba el total de observaciones. Entonces dice, la función de distribución acumulada de probabilidades se define de la siguiente manera, ¿verdad? De una variable aleatoria X discreta o continua, aquí sí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Se denota por F mayúscula, no por F minúscula, ¿ya vieron? Por F mayúscula, ¿sí? Y se define como, aquí está, ¿verdad? F de X sub X va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que X minúscula. Esa es la función de distribución acumulada, de probabilidades. ¿Sí? Se va acumulando la probabilidad. Cuando yo estoy sacando la probabilidad de que X sea menor a un punto, estoy sacando toda la probabilidad
de que ocurra que X, ¿verdad? Toda la acumulada hasta el punto X. Toda la probabilidad acumulada hasta el punto X, ¿verdad? Toda la probabilidad acumulada hasta el punto X, ¿verdad? Por ejemplo, acá, esta es toda la probabilidad acumulada hasta este punto. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Ese ejemplo, utilizando la función de distribución uniforme presentada en la sección anterior, una variable aleatoria continua, para una variable aleatoria continua, la función de densidad de probabilidades es esta, la de densidad. De la gráfica siguiente es fácil apreciar que para cualquier valor de x menor o igual que x sub 0, la probabilidad acumulada siempre es 0, ¿no? Siempre es 0, siempre. Y luego dices, bueno, llego a este punto y me muevo tantito, aquí va a haber una probabilidad. Y luego, cuando yo quiera este punto, pues va a ser toda esta probabilidad. Y cuando llegue a este punto, toda esta, y llega a este punto, toda esta. ¿Sí? Entonces dice, bueno, la función de distribución acumulada es entonces en este ejemplo de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? 0 si x es menor o igual que 0. Y va a ser esta probabilidad para cualquier valor de x porque se va acumulando. ¿Sí? ¿Y cómo se saca esta área? Es la base que es x por la altura que es 1. O sea, nada más sería x. Aquí está, ¿verdad? Y va a ser x si x está entre 0 y 1. Y luego va a ser 1 para cualquier x mayor que 1. ¿Por qué va a ser 1 para cualquier x mayor que 1? Porque cuando llega acá ya lleva probabilidad 1. Todo esto es probabilidad 1. Y luego para cualquier otra probabilidad, como estas son 0, ¿sí? Para probabilidad cuando x vale 2, ¿cuánto llevas acumulada? Llevas 1. Para cuando vale 3, ¿cuánto llevas acumulada? Llevas 1. Para cuando vale 4, es toda la que llevas acumulada. Ya no estás sumando más porque todas valen 0. Entonces, hasta acá llega, ¿verdad? Hasta 1. Esta es la función de densidad de probabilidades. Esta que está aquí. Se quedó, jóvenes, ya graficada, ¿verdad? Esta graficada, aquí tengo la función de densidad de probabilidades. ¿Sí? Jóvenes, ¿dudas? Acumulada, ¿verdad? Función de distribución acumulada de probabilidades. ¿Qué es esto? He hecho función de densidad, ¿no? La densidad es esta, la F minúscula, ¿verdad? Y esta es la F mayúscula. Toda la probabilidad acumulada hasta ese punto. ¿Qué cosa quiere decir esto, por ejemplo? Que la probabilidad de que x sea menor o igual que un medio es un medio. Aquí está otro ejemplo, pero ahora para una ¿qué? Para una discreta. Variable aleatoria discreta presentada en el ejemplo 5.100 tiene la siguiente distribución de probabilidades. Aquí está la distribución, ¿vale? Para 0.1, para 1.7, para 2.7.1, para 3.1. La suma vale 1. ¿Cuál es la función de distribución acumulada? Para cualquier valor menor que 0, pues siempre 0. No llevas nada de probabilidad acumulada. ¿Sí? Bueno, entonces dice, para cualquier valor que está entre 0 y 1, menor o igual que 0 y menor que 1, acuérdate que aquí se importan las igualdades. ¿Sí? Este, que esté entre 0 y 1, o sea, nada más es esta, porque no puedes tocar esta. Acumulas 0.1. Ahora, entre 1 y 2, o sea, sumas estas dos, porque es esta probabilidad más esta probabilidad es la que vas acumulando, menos esta, porque dice que no la puedes tocar. 0.8. ¿Sí? Para de 2 a 3, de 2 a 3, ¿sí? Sumas, ¿verdad? Mayor o igual que 2, de aquí para atrás. Al punto 8 le sumas el punto 1 y me queda punto 9. Y mayor o igual que 3, o sea, hasta acá. ¿Sí? X mayor o igual que 3, pues nada más es 1, ¿verdad? Ahí está. Y aquí teníamos, aquí no está la gráfica. Yo me acuerdo que había una gráfica aquí. Pero bueno. Entonces ya está explicado ahí, ¿verdad? Esa función de distribución de probabilidades. Dice, la función de distribución acumulada de probabilidades de una variable aleatoria x tiene las siguientes propiedades. Primero, la probabilidad siempre está entre 0 y 1. ¿Sí? Si A y B son dos números tales que A es menor que B, entonces F mayúscula de A es menor que F mayúscula de B. ¿Verdad? Eso es claro. Si C1 y C sub 2, si C1 y C sub 2, donde C sub 1 es mayor que C sub 2, o sea, C sub 2 es más grande que C sub 1, son los valores más extremos que puede tomar la variable aleatoria X. Entonces, f de X, ¿verdad? Va a ser 0.
¿sí? Siempre que X sea menor que C sub 1. O sea, ya vimos acá, ¿verdad? Que siempre es 0. Cualquier valor menor que este valor, 0. ¿Sí? Y va a ser 1 para cualquier valor de C mayor que de X mayor que C sub 2. También ya lo vimos, ¿verdad? Siempre va a acabar en 1. 1, aquí acabó en 1 y aquí acabó en 1. Por eso acá pone esta línea. Para cualquier otro valor siempre es 1, porque se va acumulando. Aquí también nos faltó la gráfica. ¿Eh? Bueno, entonces ya tenemos las probabilidades, ¿verdad? Sus propiedades. Y sus propiedades. Ah, aquí está la gráfica de la acumulada, de la variable discreta. Este es de entre 0 y 1. Viene de acá abajo, que es 0. Luego brinca, de 0 a 1 es esta. Siempre es esta probabilidad. Luego, de 1 a 2 brinca hasta acá, punto 7. Y luego de 2 a 3, punto 8. Mayor que 3, 1. ¿Sale, jóvenes? ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, distribución de las variables aleatorias con modelos para representar situaciones reales. Dice la sección 5.2 especialmente, al hablar de variables aleatorias continuas, hemos hecho hincapié en la relación entre frecuencias relativas e histogramas, ¿verdad? Ya vimos cuál es la relación. Las frecuencias relativas me están dando, ¿qué cosa? Las probabilidades, ¿verdad? Y las funciones de distribución de probabilidades. Para generar la idea de una función de densidad de probabilidades, recurrimos al expediente de tomar el número cada vez mayor de observaciones y construir histogramas cada vez más refinados, por lo que toca a la anchura de los intervalos, ¿ya? Más poquita anchura para que tengamos histogramas o polígonos de frecuencia más finitos, ¿verdad? En cuanto a los arbolitos que hacen las líneas. Bueno, entonces dice, en lo que sigue nos referiremos a tablas e histogramas generados con base a una muestra como distribuciones empíricas, que fue lo que dijimos, ¿verdad? Y a las funciones de probabilidad y funciones de densidad de probabilidades como distribuciones teóricas, ¿sí? ¿Sí? A las funciones de probabilidad y funciones de densidad de probabilidades como distribuciones teóricas. Es muy diferente, entonces. Lo que nos muestre el histograma, eso es lo empírico, ¿verdad? Y lo que tenga yo ya como una función, ya denotada como una función, ¿verdad? O con una tabla de función en el caso de la discreta, se van a llamar distribuciones teóricas. Teóricas. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, esta, por ejemplo, esta es teórica. Esta es teórica, esta también es teórica. ¿Sí, jóvenes? Son teóricas estas dos, una discreta, otra continua. Bueno, esta. Bueno, ahora bien, los momentos de las variables aleatorias. Las variables aleatorias también tienen esto que se llama momentos. Y tenemos la esperanza y la varianza. ¿Qué es la esperanza? Pues es la media. La esperanza es la media. La esperanza de una variable aleatoria es el segundo momento, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué vamos a estar hablando, ¿verdad? ¿Sí? La esperanza es el segundo momento con respecto al origen. ¿Eh? Hay dos tipos de momentos, ¿sí? Ahora vamos a leerlo por acá para que veamos de qué estamos hablando, ¿vale? Se han estudiado organización gráfica de distribuciones teóricas. Similarmente a lo expuesto en distribuciones empíricas, es conveniente disponer de medidas que describan de manera sucinta los aspectos más sobresalientes de las distribuciones teóricas. Por eso ustedes que hicimos distribuciones de frecuencias y pudimos calcular medias, medianas, varianzas, desviaciones estándar. Entonces, en las distribuciones teóricas también tenemos que encontrar, ¿verdad? Herramientas estadísticos, ¿verdad? Que nos permitan saber un poco más de las características sobresalientes de la distribución, ¿verdad? Bueno, estas medidas reciben el nombre genérico de momentos. Las medidas que nos sirven para ver
aspectos sobresalientes de las distribuciones teóricas reciben el nombre de momentos de la distribución. Y los momentos más importantes son la media, que es la esperanza matemática, y la varianza, ¿sí? Bueno, esas ya las definimos anteriormente. Los momentos de una distribución teórica son de dos tipos: momentos respecto a la media y momentos respecto al origen. Momentos con respecto a la media y momentos con respecto al origen. ¿Se acuerdan ustedes ya que decíamos, medidas de tendencia central? Medidas de tendencia central. ¿Y la varianza qué dijimos que era? La varianza, dijimos, estábamos diciendo que la varianza muestral era qué tan lejos están mis datos de la media. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿verdad? En una distribución teórica tenemos momentos con respecto a la media y momentos con respecto al origen, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se define? Pues aquí está, ¿verdad? Aquí está el primero, dice, sea X una variable aleatoria discreta, una función de probabilidades, esta que está aquí, ¿verdad? Y sea R un entero positivo, el résimo momento al origen se denota como E de X a la R. Y tiene por ecuación, aquí no es un exponente, simplemente me está diciendo qué momento es el que necesito. Aquí sí está el exponente, ¿verdad? Sería el momento résimo. El momento résimo es la sumatoria, sobre todo el valor de X, ¿verdad? ¿Sí? De X a la R por la probabilidad, en este caso, ¿verdad? Que es la probabilidad, donde la sumatoria se efectúa para todos los valores posibles de la variable aleatoria X. Para todos los valores posibles de la variable aleatoria X. Entonces, la esperanza matemática dice, en particular, la 5.4, ¿sí? Es de particular importancia, o sea, cuando tenemos que R es igual a 1, el primer momento. Perdón, yo les había dicho que era el segundo momento, pero no, es el primer momento. El segundo momento es la de los respecto a la media. Entonces, el primer momento, aquí está el primer momento, la esperanza de X, la esperanza matemática, la esperanza de X, es la sumatoria de todos los valores, ¿verdad? Sumatoria de todos los valores, de que tome la variable aleatoria X por F de X, ¿verdad? ¿Sí? El segundo momento, ¿cómo sería el segundo momento? Pues aquí lo elevas al cuadrado, por la probabilidad. O sea, cada uno de estos valores, o sea, ¿cuál es la probabilidad? Que es, por ejemplo, la de los muertos, ¿verdad? Primero que tome el valor 0, 0 por su probabilidad. Cuando es el primer momento sería 0 por su probabilidad, 1 por su probabilidad, 2 por su probabilidad, 3 por su probabilidad, 4 por su probabilidad, 5 por su probabilidad, etc, etc, ¿no? Más eran 3, creo, ¿no? 3 por su probabilidad. Ese sería el primer momento. El segundo momento es un 0 al cuadrado por su probabilidad, 1 al cuadrado por su probabilidad, 3 al cuadrado por su probabilidad. Ese es el segundo momento, ¿sí? Bueno, entonces que es el primer momento se llama media o esperanza matemática de la distribución teórica, ¿verdad? Y la denotamos con la letra griega mu. Su relación con la media aritmética de la distribución empírica es evidente si consideramos la ecuación de cálculo para la media aritmética de una tabla de frecuencias. Esta es la media aritmética de una tabla de frecuencias, ¿ven? Muy parecidos, ¿de ver? La P sub D, ¿quién es? La frecuencia relativa, ¿verdad? La frecuencia relativa. P sub I, P sub I. ¿Y jóvenes? Bueno, y esta pues es el valor que toma X. En nuestro caso era el valor medio, ¿verdad? El valor medio. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? Aquí está, ¿verdad? Frecuencia relativa y los valores medios. El valor medio, en este caso, son relaciones que se relacionan con el valor de la variable aleatoria X, ¿verdad? Entonces, comparando estas dos, vemos que eso y son las observaciones de la variable aleatoria X y las P sub I son las frecuencias relativas de clases, ¿verdad?
Entonces está muy, muy interesante esto. La esperanza matemática de una variable aleatoria X se denota por la letra mu. Si hay posibilidad de confusión con la mu de X para diferenciar la media de X de la otra media de la variable Y, se denota con estas dos, ¿verdad? La media de X y la media de Y. Siempre como es una variable, una variable aleatoria, se nota con mayúscula. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, sea X una variable aleatoria discreta con la siguiente función de probabilidades. ¿Cuál sería la esperanza? ¿Cuál sería la media, pues, de esta distribución teórica? ¿Cuál sería la media? Dice, mira, la esperanza de X va a ser igual a 3 por su probabilidad, menos 2 por su probabilidad, más menos 1 por su probabilidad, más 0 por su probabilidad, más 1 por su probabilidad. Entonces, la esperanza es de menos 1, ¿sí? El segundo momento, lo que decía yo por ahí, el segundo momento, ¿cuál es? Este valor de la variable aleatoria X al cuadrado por su probabilidad. Este valor al cuadrado por su probabilidad. Este valor al cuadrado por su probabilidad. Y así puedo sacar todos los momentos que ustedes quieran. El résimo momento, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces aquí está, ¿verdad? Dice, físicamente, la esperanza matemática es una ecuación interesante, ¿sí? Para la función de probabilidad es el punto de equilibrio. Es lo mismo, ¿verdad? Si imaginamos que cada rectángulo del histograma es un bloque de igual base y formamos los bloques de una figura tridimensional, la esperanza matemática es el punto de equilibrio de la figura. O sea, ¿no? Esta es la esperanza matemática, el punto de equilibrio de la figura. Esta última propiedad refuerza la idea que corresponde a la establecida entre la media aritmética y la esperanza matemática, pues sugiere que la utilización de la esperanza de X como una medida del centro de la distribución teórica. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Momentos, ¿por qué se llama la palabra momentos? Aquí porque se habla de física, ¿verdad? Hay brazos de palanca y se habla de momentos en los brazos de palanca, ¿sí? Por eso se llama así momento de distribución. Y esta es la fuerza, el brazo es la fuerza, ¿no? Esta es la probabilidad de la fuerza. Esta es la interpretación de la esperanza matemática. Yo creo que por hoy va a ser todo. La próxima clase vamos a ver esto que es el résimo momento con respecto a la media. Miren, muy parecido, ¿verdad? A cada valor se le resta su media. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Cuál es el más importante de todo esto? El segundo momento, cuando elevamos esta al cuadrado. El segundo momento, que es la varianza. La varianza. ¿Sí, jóvenes? Y esa varianza en una distribución teórica la llamamos como sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces es el valor de la variable aleatoria menos la media elevado a la R, o sea, el résimo momento. El primer momento, el segundo momento, el tercer momento. Obviamente aquí el más importante es cuando R vale 2, ¿sí? Cuando R vale 2. Recuerden ustedes que si hacen esto, en el primer momento esto va a valer 0, ¿no? ¿Sí? Esto va a valer 0. La sumatoria de las desviaciones, ¿se acuerdan que valía 0? Pues para que no nos pasara eso, ¿qué teníamos que hacer? Por elevado al cuadrado. Por eso el primer momento, el más importante, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el momento más importante de los momentos con respecto a la media, es el segundo momento. Aquí está el segundo momento, que es la varianza poblacional. ¿Sí? Es la varianza. La varianza poblacional es esta. Y la varianza de la teórica, la distribución es esta, ¿verdad? Se denota de esta manera. ¿Qué es esta? ¿Sale, jóvenes? Pues ya lo vimos prácticamente, ¿no? ¿Sí? Este es un momento, ¿sí? Y esto es pues es lo mismo que la otra, nada más que aquí estamos usando esta notación de la variable aleatoria de una distribución, ¿verdad, jóvenes? Y aquí pues van a calcular el momento, ¿no? Y este que está acá se desarrolla y nos deja, por aquí todavía no está el desarrollo, mira, aquí está lo que decimos, el primer momento vale 0. Eso es inobjetable, ¿no? Ya sabemos por qué. ¿Sí? El segundo momento es el que importa. El segundo momento es la varianza, ¿verdad? La varianza de la variable aleatoria X, la varianza de la distribución teórica. Aquí está, ¿verdad? Está la varianza. ¿Sí? En este caso,
Bueno, aquí se hace lo mismo, verá. Aquí saca la media y aquí saca la esperanza matemática y la varianza de la distribución, ¿verdad? Aquí vienen las propiedades. Y bueno, ya lo vemos en la próxima clase. Bueno, chicos, les sugiero, bueno, ahorita hagan la tarea que estamos ahí viendo, porque vamos a trabajar con otros ejercicios por ahí. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Venga, Hasta profe. luego. Hasta luego, Igualmente, profe. cuídense. Hasta Bonita luego. tarde. Igual.